Vamos a observar en este momento la norma CE030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Obras Especiales y Complementarias, capítulo 1, Diseño de Construcción de Ciclovías. Generalidades. El excesivo parque automotor de las ciudades viene generando problemas en el tránsito, medio ambiente y en la salud de las personas. En este contexto, la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte económico, sano y eficiente. El fomento del transporte en bicicleta, a partir de lineamientos técnicos claros, ayudará a generar una nueva forma de vida en las personas, mucho más saludable para la comunidad y respetuosa con el medio ambiente. El objetivo, establecer los lineamientos técnicos mínimos para el diseño y construcción de infraestructura para bicicletas. El campo de aplicación. La presente norma es de aplicación obligatoria. Todas las municipalidades regionales que deseen implementar una ciclovía a nivel nacional, a nivel de Perú, tienen que cumplir estos requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Como menciona, es obligatoria para toda habilitación urbana en conformidad al Plan de Desarrollo Urbano Municipal o el Plan de Desarrollo Vial Municipal. Vemos ahí la normatividad. Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este contexto, constituyen requisitos de esta norma. Se deben considerar los documentos vigentes. Vemos la base legal, la Ley 29593, que declara interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización como medio de transporte sostenible. Bueno, podemos entender que la bicicleta es un vehículo no motorizado, ¿no? Aparte que no contamina, no emite gases contaminantes al medio ambiente, es amigable. Entonces también vemos que últimamente están entrando nuevos tipos de vehículos, ahora propulsados, ¿no? Que contaminan, también de dos ruedas, hay que tener mucho cuidado. Esto fue publicado el año 2010. Después vemos el Decreto Supremo 011-2006 del Ministerio de Vivienda, que aprueba 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. El Decreto Supremo 010-2009 del Ministerio de Vivienda, que modifica 8 normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y un anexo de la norma 030. Vemos las referencias normativas. El Manual de Vialidad Urbana. Recomendaciones para el diseño de elementos de infraestructura vial de Chile, aprobado por Decreto 829-2008. Vamos al glosario. Para entender los conceptos básicos, para los propósitos de esta norma se aplican las siguientes definiciones. Altura libre, distancia libre mínima vertical desde la capa de rodadura. Bicicleta, vehículo no motorizado de dos ruedas propulsado por fuerza humana. Superficie de rodadura, ciclovía. Superficie de la ciclovía que está en contacto con las bicicletas. La ciclovía, vía para el tránsito de bicicletas. Elemento de segregación, cualquier elemento de seguridad, delineadores flexibles, áreas verdes, tachones, sardineres, volardos, etc. Ubicados desde el borde externo de la ciclovía. Espacio de maniobras, parte del estacionamiento de bicicletas para efectuar maniobras de ingreso y salida. Zona de seguridad, espacio adyacente a la ciclovía destinado a brindar seguridad al ciclista. Pendiente de la ciclovía, inclinación del eje longitudinal de la ciclovía, peralte de la ciclovía, inclinación del eje transversal de la ciclovía en zonas de curva. Lineamientos técnicos para el diseño y construcción de ciclovías. Vemos aquí el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, el Plan de Desarrollo Urbano Distrital, ¿no? Lo contempla, se ejecuta. Se pueden establecer las vías urbanas que incluirán ciclovías, para las cuales se debe tener en cuenta lo siguiente. Las ciclovías dispuestas en ambos lados a la vía, a fin de segregar al ciclista del transporte motorizado, se deberá considerar un ancho mínimo efectivo de 1,50 m cada uno. Para la ciclovía dispuesta a un lado de la vía, a fin de segregar al ciclista del transporte motorizado, se deberá considerar un ancho mínimo efectivo de 2 metros. En ambos casos, el profesional responsable del diseño deberá ampliar el ancho mínimo de la ciclovía en función a factores específicos, por ejemplo, el flujo de ciclistas, la curva de la ciclovía, pendiente del terreno, elementos de segregación, etc. La altura libre que debe tener una ciclovía ubicada en espacios abiertos, tales como parques, vías urbanas, debe ser
de 2.5 metros como mínimo. En el caso de espacios cerrados o techados, túneles, pasos a desnivel, etc., la altura debe ser como mínimo 3 metros. En ambos casos no debe existir ningún elemento debajo de esta altura. Las ciclovías que se ubiquen junto a las veredas deberán incluir elementos de segregación, por ejemplo, diferencia de nivel, polardos, jardines, para separarse de estas. El profesional responsable deberá sustentar técnicamente la superficie de rodadura de la ciclovía, a fin de que éste sea uniforme, impermeable y antideslizante. Entonces acá tiene que sustentar la superficie de rodadura, ¿no? Como un pavimento, ya sea asfalto, ya sea de repente adoquinado, o de repente podría hacerlo ahí de concreto, ¿no? Un vaciado de concreto. Entonces el responsable tendría que ver, ¿no? Y que cumpla estos requisitos, que sea uniforme, impermeable y antideslizante. Toda ciclovía debe contar con dispositivos de control de tránsito, así como con señalización horizontal y vertical, a fin de garantizar la seguridad y salud de los peatones y del ciclista. Otras características técnicas del diseño de ciclovías, como zonas de protección para el ciclista, por ejemplo, las intersecciones viales, pendientes pronunciadas, etc., perante de curvas, elementos de segregación, etc., debe establecerlas el profesional responsable de acuerdo a sus estudios técnicos. En caso se proyecte infraestructura para bicicletas en una vía pública de una habilitación urbana, por seguridad del ciclista deberá optarse por alguna de las siguientes 4 alternativas. Si la ciclovía se ubica dentro de la vereda y los estacionamientos para transporte motorizado perpendiculares a la vía, debe estar delimitada y protegida de los riesgos que puedan producir los vehículos motorizados estacionados. Asimismo, la vereda debe estar delimitada y protegida de los riesgos que deben producir los ciclistas a los peatones. Esta delimitación y protección se debe dar mediante espacios de aislamiento o elementos de segregación, que están sustentados técnicamente por el profesional responsable. Si la ciclovía se ubica entre la vereda y la pista, debe estar delimitada y protegida de los riesgos que puedan producir los vehículos motorizados en movimiento. Asimismo, la vereda debe estar delimitada y protegida de los riesgos que puedan producir los ciclistas a los peatones. Esta delimitación y protección se debe dar mediante espacios de aislamiento o elementos de segregación que estén sustentados técnicamente por el profesional responsable. Para este caso debe considerarse y respetarse el uso de los paraderos. Si la ciclovía se ubica entre los estacionamientos para transporte motorizado perpendiculares a la vía y una zona peligrosa, abismo, talud, masa de agua, etc., debe estar delimitada y protegida de los riesgos que puedan producir los vehículos motorizados estacionados, así como las caídas, desprendimiento de rocas, etc. Esta delimitación y protección se debe dar mediante espacios de aislamiento o elementos de segregación que estén sustentados técnicamente por el profesional responsable. Si la ciclovía se ubica entre la pista de una zona peligrosa, abismo, talud, masa de agua, etc., debe estar delimitada y protegida de los riesgos que pueden producir los vehículos motorizados en movimiento, así como las caídas, desprendimiento de rocas. Esta delimitación y protección se debe dar mediante espacios de aislamiento o elementos de segregación que estén sustentados técnicamente por el profesional responsable. Las características técnicas de los espacios de aislamiento, elementos de segregación y otros, tipo material, color, peralte, espaciamiento entre ellos, etc., deben ser definidas por el profesional responsable del diseño y a través del estudio técnico. Las ciclovías deberán tener continuidad en las cabeceras o martillos, mediante rampas u otras soluciones que el profesional responsable considere, priorizando el desplazamiento del peatón. Se tiene que dar prioridad al peatón, como bien sabemos, ¿no? Que es el más vulnerable de los usuarios. En caso de que los estacionamientos estén dispuestos en paralelo, las ciclovías deben separarse de estos mediante un espacio de aislamiento o elemento de segregación, por ejemplo, berma, jardín, etc., de un ancho mínimo de 0.80. El radio de giro de una ciclovía estará definido por el estudio técnico del profesional responsable del diseño y nunca podrá ser menor de 3 metros. No puede ser menor el radio de giro, no puede ser menor a 3 metros. El módulo de estacionamiento para una bicicleta debe tener mínimo las siguientes medidas: 80 centímetros de ancho y 2 de largo.
Todo proyecto de ciclovías debe contemplar la señalización horizontal y vertical necesaria de acuerdo a la normativa vigente. Y observamos entonces esquemas de ubicación de ciclovías en vías públicas. Como podemos observar, las ciclovías generalmente son en vías urbanas. Por ejemplo, en otros países observamos que en las ciclovías existen ciclorrutas, ¿no? En lugares turísticos. Por ejemplo, yo he observado en el mismo Río de Janeiro, he observado también en Curitiba. Existen muchos parques, muchas áreas verdes, ¿no? Donde se puede aprovechar estos lugares para poder disfrutar, ¿no? De aire limpio, aire puro, disfrutar de un espacio, ¿no? Un espacio libre, la naturaleza. Y puedes transitar, pues, tranquilo, ¿no? Sin el riesgo de que un vehículo de repente te puede causar un accidente. Entonces, justamente, acá hay que tomar en cuenta los diseños, no hacer por como uno se le ocurre. Ejemplo de ciclovías ubicada en la vereda de estacionamiento perpendicular a la vía. Vemos ahí la vereda, la ciclovía. Entonces es un corte transversal. Vemos acá, vemos acá un elemento, ¿no? De que no va a permitir que el vehículo suba, ¿no? Esta es una barrera. Esto va a proteger a los ciclistas, ¿correcto? Pero existe acá un desnivel, no van a estar a nivel. O sea, tampoco el ciclista va a atropellar al peatón. Entonces, si la pista está aparte. Esto es lo mejor, lo más recomendable, ¿no? Una vía exclusiva para ciclistas, sin tener el riesgo de que lo pueda atropellar. La norma actual que menciona que el ciclista puede ir al lado izquierdo. Entonces, al momento de adelantar, tiene que ir por el lado izquierdo, también dice el vehículo. Lo puede atropellar, porque dice que al final el vehículo, transporte público, todos tienen que pasar por el lado derecho. Entonces acá, sinceramente, observo algunas cosas que en un riesgo a los ciclistas. Ya ha pasado accidentes, por ejemplo, en La Molina, donde no hay veredas y todos tienen auto. Entonces ya ha pasado atropellos. Por eso es necesario que haya una vía exclusiva para ciclistas, si es que se va a hacer y si es que el espacio, la vía pública, se contiene estas dimensiones, es proporcional, entonces se puede diseñar. No en toda pista se puede hacer una ciclovía, hay que tomar en cuenta eso. Acá observamos, por ejemplo, la ahora vista de planta, la pista esta parte, vemos el estacionamiento, aquí está la barrera y ojo, no invade la ciclorruta, la ciclovía, ¿correcto? Y aquí observamos también vereda, ciclovía y pista. Eso sería lo correcto, como está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Vista de planta. Acá observamos la propiedad, el predio, la vereda, la ciclovía. Acá vemos los volardos, las tachas, ¿no? Lo que se va a diferenciar, como por ejemplo lo que ocurre en la avenida Tacna, ¿no? Han puesto volardos, han puesto tachas y una vía exclusiva para los ciclistas. Perfecto. Entonces eso da seguridad al ciclista. Pero si el ciclista va a estar en la misma, compartiendo con los vehículos, va a ocurrir accidentes. Y eso es lo que queremos evitar, más muertes. Ejemplos de elementos de segregación. Acá observamos un ejemplo de la vía pública sin vereda, con ciclovía ubicada entre zona peligrosa y estacionamiento perpendicular de la vía. En la vista frontal, observamos ahí talud, ciclovía. Acá vemos, por ejemplo, al lado de un cerro de repente, ¿no? Hay que tener bastante cuidado de los riesgos geotécnicos, que puede haber rocas, que puede haber geomallas, tiene que haber una protección, así como puede ocurrir al vehículo que le puede caer una roca y romperle el parabrisas, una roca le cae al ciclista, lo mata, ¿no? Entonces acá hay que tener bastante cuidado, ¿no? Un distanciamiento, no pegado, sino de haber un espacio, la ciclovía, la barrera, el estacionamiento y el vehículo. Excelente, ¿no? Una vía exclusiva para el ciclista. Y acá podemos observar también. Excelente, ¿no?
Vamos, el talud del abismo, ¿no? Por ejemplo, este es un abismo, y acá vemos un espacio, ¿no? Un muro de repente, y la ciclovía.